el efecto de las alteraciones metabólicas, del control metabólico, del control miogénico y del control endotelial. Hoy vamos a continuar, ese es un control local. Hoy vamos a continuar acá rapidito con un control de regulación de la presión arterial a mediano plazo, el control humoral de la circulación. Y si nos da para avanzar, vamos a hacer algo de control a corto plazo, ¿ok? Esperemos que podamos avanzar lo más que podamos. Bien, entonces, continuando con el control humoral de la circulación, vamos a definir que el control humoral es aquel control efectuado por sustancias segregadas y absorbidas en los líquidos del organismo como hormonas e iones. O sea, fundamentalmente son sustancias producidas en otros órganos que van a tener una acción en la regulación de la circulación desde ya no localmente, como hemos visto en la anterior clase, sino regulada por órganos que están a distancia. ¿Ya? Bien, básicamente, como en todo, tenemos sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras, las más importantes son la noradrenalina y adrenalina. Ustedes ya las conocen, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la endotelina y el calcio. Y dentro de las sustancias vasodilatadoras más importantes están la bradicinina, que hemos hablado ayer de la histamina, el dióxido de carbono, y algunos iones como el potasio, el magnesio y el hidrógeno, ¿no es cierto? Habíamos visto que cuando un tejido tiene una tasa metabólica tisular alta, va a producir gran cantidad de dióxido de carbono, va a producir hidrogeniones, entonces eso va a generar vasodilatación. Y por otro lado, habíamos visto que cuando un tejido entra en déficit metabólico por falta de oxígeno, pues también va a generar liberación de sustancias para mejorar la circulación en ese lecho. Bien, entre las sustancias vasoconstrictoras vamos a hablar un poquito de alguna de ellas, la noradrenalina y la adrenalina. Por si acaso, la noradrenalina es más potente que la adrenalina. En realidad es el neurotransmisor clásico que vamos a ver en la siguiente clase cómo funciona en el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Sin embargo, la adrenalina en algunos casos puede tener leve efecto vasodilatador, sobre todo en las arterias coronarias cuando hay aumento de la actividad cardíaca. Ustedes ven que cuando corren, hacen esfuerzo físico y el corazón más bien tiene necesidad de más oxígeno. Entonces, paradójicamente, cuando están corriendo, ustedes liberan más cantidad de noradrenalina y adrenalina, que es el efecto simpático clásico, pero a nivel coronario esto no produce vasoconstricción a nivel coronario, sino al contrario, produce vasodilatación leve. ¿Ok? Tiene acción directa a través del sistema nervioso simpático, como lo acabamos de decir, y tiene una acción indirecta, o sea, por noradrenalina y adrenalina no producida, perdón, me he ido atrás, no producida en las neuronas, ¿no? Sino producida en la corteza, que es en la médula suprarrenal. Ustedes saben que la glándula suprarrenal en la corteza produce cortisol, aldosterona y hormonas sexuales, pero en la médula produce noradrenalina y adrenalina. Entonces tenemos dos orígenes, una directa a nivel del sistema nervioso simpático y otra por noradrenalina y adrenalina producida en la médula suprarrenal. ¿Ok? Y tenemos esta señora, la angiotensina 2, muy conocida por todos ustedes, pues es un potente vasoconstrictor, probablemente de los más potentes que hay, y actúan sobre todo sobre las arteriolas. Esto hace que aumente la resistencia periférica total y, por supuesto, el aumento de la resistencia periférica aumenta la presión arterial. Ustedes están capísimos en todo lo que es hemodinamia. Cualquier aumento de la resistencia aumenta la presión arterial, sobre todo la presión arterial diastólica, ¿no es cierto? Porque la presión arterial sistólica está regulada por el volumen y tiene que ver con el gasto cardíaco. Bien, otra sustancia vasoconstrictora importante es la hormona antidiurética. Esta hormona antes se la conocía como vasopresina. Y si ustedes se dan cuenta, su nombre, vasopresina, precisamente deriva de su función, ¿no? Presionar el vaso, contraer el vaso. Inicialmente se descubrió la hormona antidiurética como una sustancia que actuaba sobre los vasos y encontraron que había unos receptores que se llaman receptores B1
que estaban en los vasos sanguíneos y al ser estimuladas con esta sustancia producían vasoconstricción. Por eso se le llamó vasopresina. Sin embargo, después se descubrió que además actuaban sobre receptores B2 que estaban a nivel de los túbulos renales y que producían que el cuerpo pueda reabsorber agua de todo el filtrado glomerular y esa reabsorción de agua pues aumentaba el volumen sanguíneo y eso hacía que aumente la presión arterial. Entonces tenía dos métodos, igual que la angiotensina 2 que vamos a ver más adelante, pero tenía dos métodos para mejorar la presión arterial. Uno, porque tiene efecto vasoconstrictor y dos, porque reabsorbe agua del filtrado glomerular, del filtrado tubular, glomerular hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Llega a ser en algunos casos más potente vasoconstrictor que la angiotensina 2, pero la cantidad que se produce es muy bajita. Ustedes saben que esto se produce en el hipotálamo, ¿no? En los núcleos paraóptico y supraventricular del hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. No es que la neurohipófisis lo produce, sino es solamente el lugar de almacenamiento de la producción a nivel hipotalámica, ¿sí? Otra sustancia vasoconstrictora importante es el neuropéptido Y, que fundamentalmente es un neurotransmisor, ¿no? Está en el sistema nervioso simpático de manera muy importante y es un fiel acompañante de la noradrenalina. Van casi siempre de la mano. ¿Qué hace el neuropéptido Y? También es un vasoconstrictor que regula la presión arterial. Entonces ya hemos visto 4 vasoconstrictores importantes, repasando noradrenalina, adrenalina, la angiotensina 2, la hormona antidiurética y el neuropéptido Y. Y como todo, tiene su contrapeso en las hormonas vasodilatadoras, ¿no es cierto? Aquí vemos, perdón, creo que me he salido. Perdón, perdón. Un ratito, no se vayan. Hola, ahí estamos, ¿no ve? ¿Ya me ven? Creo que no me ven. ¿Me Sí, ven? doctor. Ah, sí, están ahí. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar, por favor. Entonces tenemos que las hormonas vasodilatadoras, hemos hablado de las vasoconstrictoras, entre las vasodilatadoras tenemos fundamentalmente a las bradicininas, ¿no? Que son del grupo de las cininas, que son hormonas vasodilatadoras, producen una potente dilatación arteriolar, ¿no? Y esta potente dilatación arteriolar además permite un incremento de la permeabilidad capilar. No se olviden, todas las bradicininas tienen que ver con efectos inflamatorios. Cuando uno tiene un efecto inflamatorio, lo primero que hay es extravasación de líquido de los capilares hacia el tejido intersticial, ¿sí? Ahora, la histamina se libera en todos los tejidos cuando sufren daño o inflamación, cuando les pica un bichito, cuando hay una alergia, cuando se golpean. Estos provienen fundamentalmente de los mastocitos y de los basófilos, ¿ok? Que generan dilatación arteriolar no tan potente como la de las bradicininas, y esto genera aumento de la porosidad capilar y edema, ¿no? Similar a lo que pasaba con las bradicininas. Ok. Ay, no sé qué está pasando con este PowerPoint. Ok. Tenemos otras hormonas, como por ejemplo el péptido atrial natriurético. El péptido atrial natriurético es producido en las aurículas, por eso se llama atrial natriurético. Básicamente el péptido atrial natriurético es una sustancia. No, otra vez me he salido. Que inhibe la ATPasa, ¿ok? De sodio, potasio, ATPasa renal.
Lo que permite esta inhibición es la eliminación de sodio y agua a través de la orina, todo lo contrario de lo que hace la hormona antidiurética y la aldosterona. La hormona antidiurética más bien abre las acuaporinas y se reabsorbe mucha agua. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y junto con la reabsorción de sodio aumenta la reabsorción de agua y aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. ¿Ok? En cambio, la hormona natriurética, al inhibir el sodio, potasio, ATPasa, permite que se quede el sodio dentro del filtrado glomerular que está recorriendo el túbulo y, lógicamente, el sodio ya se lleva a su mejor amigo, que es el agua, ¿no? Y eso genera una disminución de la presión arterial y de la precarga. El péptido arterial natriurético, el cuerpo lo libera mucho cuando tiene sobrecarga de volumen en un paciente con insuficiencia cardíaca, por eso es bueno que el paciente esté en reposo, que esté echadito. ¿Para qué? Para que ese, ¿cómo se llama? Ese hecho aumente el retorno venoso a nivel de la aurícula derecha y al aumentar la presión venosa central a ese nivel, pues se estimula la liberación de péptido arterial natriurético. O sea, en un paciente con insuficiencia cardíaca, basta estar echado para ya tener un diurético natural propio del cuerpo para eliminar líquido en exceso. Otra sustancia es el péptido intestinal vasoactivo, que fundamentalmente está en las terminaciones nerviosas, es vasodilatador, incrementa el flujo sanguíneo local hasta niveles muy proporcionales de acuerdo a la actividad digestiva. O sea, el PIB es un neurotransmisor muy activo, es una neurohormona muy activa en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Durante la absorción de nutrientes. Entonces, cuando uno ha comido y llegan los nutrientes después de digerirse en la primera porción del intestino y tienen que absorberse fundamentalmente en el yeyuno, se libera BIP por las terminaciones nerviosas de las células ganglionares y esto produce vasodilatación local, por tanto, va a permitir la absorción de todos estos nutrientes con mucha más facilidad. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Tengo que moverme de diapositiva en diapositiva porque si no me salgo. Ahora sí. Bueno, dentro del control humoral ya hemos visto las hormonas vasoconstrictoras, las hormonas vasodilatadoras, y ahora vamos a ver cómo hay ciertas sustancias como el calcio, el potasio, el magnesio, el hidrógeno, que, eh, que pueden actuar de la misma manera. ¿Ok? Perdón, no me veo. Ahora sí me veo. Ok. ¿Me ven? Sí, ya está. Ahora sí. Entonces, estas sustancias, entre el que tenemos el calcio, el potasio, el magnesio y los hidrogeniones. El calcio es un potente vasoconstrictor. O sea, basta decirles que el calcio es parte de la fisiología muscular, tanto lisa como estriada y cardíaca, para que se genere contracción del músculo liso. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando ustedes vean contracción muscular. No sé si ayer han tocado algo en corazón como bomba con sus alumnos, algo de la contracción del miocardio. Pero igual el calcio es un importante vasoconstrictor y estimula la contracción del músculo liso. Por eso hay unos medicamentos para controlar la hipertensión que se llaman bloqueantes de los canales de calcio. Y en los bloqueantes de los canales de calcio evitan que el calcio precisamente esté a disposición en el sarcolema para producir su liberación y que actúe sobre la troponina y que esto genere contracción muscular. Bien. Ok, el potasio, todo lo contrario, el potasio al contrario es un vasodilatador. También se puede utilizar en los hipertensos, no como un tratamiento, pero el incrementar el potasio en la dieta hace que el control de la hipertensión sea más adecuado que en pacientes que no consumen potasio. ¿Sí? El magnesio, igual que el potasio, tienen un efecto similar, por eso incluso hay presentaciones farmacológicas que juntan magnesio con potasio precisamente con la idea de ayudar en el control de la hipertensión. No son antihipertensivos, ojo, pero son moduladores de la presión arterial porque tienen esta acción, son vasodilatadores. Incluso el magnesio es un vasodilatador más potente que el potasio y además directamente inhibe la contracción del músculo lisovascular. Bien,
El hidrógeno también es un vasodilatador arteriolar. ¿Por qué? Porque cuando tienes en un tejido mucha cantidad de CO2, también lo vas a tener de hidrogeniones. Entonces, al haber mucha concentración de hidrogeniones, vas a aumentar el flujo sanguíneo local. ¿Para qué? Para que se lleven estas sustancias que son irritantes, son tóxicas a los tejidos cuando se acumulan. De la misma manera que el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es vasodilatador por excelencia y el oxígeno es vasoconstrictor por excelencia, ¿no? Porque cuando hay suficiente oxígeno, los vasos se cierran. Cuando se acumula el dióxido de carbono, los vasos se abren, ¿sí? Es un gran vasodilatador en el cerebro, por eso usan los anestesiólogos mucho para mejorar la perfusión cerebral. Cuando están en cirugía, los hiperventilan o los ventilan menos para controlar el edema cerebral cuando están operando un paciente de algún tema neurológico central, ¿ya? Y tenemos un par de aniones como el acetato y el citrato, que son leves vasodilatadores. De esto es importante considerar que el calcio es vasoconstrictor, no se olviden. Hay medicamentos antihipertensivos que son inhibidores del calcio, ¿no? Como es el amlodipino, el nifedipino de la bomba de calcio. Bien, entonces ahí tenemos el resto. Tengo que salirme para poder pasar la diapositiva. Perdón. Ahora sí. Y finalmente tenemos este sistema que ustedes lo conocen muy bien. ¿Ok? Es el sistema renina-angiotensina. Lo vamos a tocar ahora para ya no volverlo a repetir después en control a corto plazo. Pues el sistema renina-angiotensina es un sistema fantástico, increíble, ¿no? Que comienza a nivel de la liberación de renina, donde en el aparato yuxtaglomerular, en las células granulosas del aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es el estímulo que estimula, el estímulo que genera la liberación de renina? Cuando baja la presión arterial, ¿no? En una hemorragia, en una deshidratación importante, en la restricción de cloro y sodio. Pero todo eso se repercute en una baja de la presión en la arteriola aferente. Entonces, baja la presión en la arteriola aferente en el aparato yuxtaglomerular, inmediatamente la arteriola aferente es un varoreceptor. Mire la presión que genera la sangre dentro del lumen de la arteriola aferente y produce la liberación de renina. La renina no es más que una enzima que va a actuar sobre el angiotensinógeno a nivel hepático y lo va a convertir en angiotensina 1, que es una sustancia de 10 aminoácidos con leve efecto vasoconstrictor, ¿sí? Pero la angiotensina 1 a nivel pulmonar va a recibir el efecto de la enzima convertidora de angiotensina y va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 por elección de dos aminoácidos. Y la angiotensina 2, ustedes ya saben, es uno de los vasoconstrictores más potentes. Entonces, la angiotensina 2, por un lado, va a actuar aumentando la frecuencia cardíaca a nivel del seno, pero fundamentalmente produciendo vasoconstricción muy importante. Pero no acaba ahí, porque la angiotensina 2 va a estimular fundamentalmente la zona mineralocorticoide de la glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la glándula suprarrenal produzca aldosterona. O sea, ya de por sí la angiotensina 2 está produciendo vasoconstricción y la aldosterona que estimula que se genere en la suprarrenal, ¿qué va a producir? Reabsorción de sodio y potasio a nivel de los túbulos colectores y distales y al mismo tiempo el sodio que hace se lleva agua consigo, aumenta el volumen y aumenta la presión. Entonces, la angiotensina 2 como tal aumentará la presión diastólica porque aumenta la resistencia vascular periférica porque produce vasoconstricción, pero por otro lado estimula la producción de aldosterona a nivel suprarrenal y la aldosterona aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, ¿qué aumenta? La presión arterial sistólica, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la sistólica. Cuando aumenta la angiotensina 2 y produce vasoconstricción, aumenta la presión diastólica, ¿sí? Este es un sistema fantástico que controla incluso la remodelación cardíaca. Tiene como 20 funciones más que no las vamos a tocar en este momento y que las van a ver cuando veamos este sistema en endocrinología. Bien, veamos aquí como una hemorragia, una deshidratación, de la misma manera hace que se inhibe el péptido arterial natriurético. ¿Para qué? Para que ya no perdamos agua a nivel de los riñones y nuevamente la presión suba, ¿sí?
Y por un mecanismo de retroalimentación, vean que se estimula también la hormona antidiurética. ¿Y qué va a hacer la hormona antidiurética? Es reabsorber agua, y con la reabsorción de agua, entonces se sube el volumen sistémico. ¿Ok? Y hasta mañana. No, no hemos acabado, chicos. Vamos a avanzar un ratito, voy a dejar de compartir donde está la presentación. Vamos a avanzar lo que podamos de corto plazo porque nos come el tiempo. Esta semana debería ser para 5 clases y solo va a ser para 4. A no ser que nos prestemos un día el próximo lunes de respiratorio y podamos hacer la última clase de presión arterial. A ver, vamos a ver. Avancemos hasta donde podemos. Denme un minutito. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, Ahora, doctor. gracias, Noelia. Recapitulando cortito. Ya hemos visto control del flujo sanguíneo local, cómo localmente todos los lechos capilares pueden controlarse. Hemos visto la regulación humoral, cómo hormonas e iones, que son sustancias producidas en otras partes, pueden regular el sistema circulatorio, ¿no? Hemos visto cuáles son las vasoconstrictoras, las vasodilatadoras. Ahora, tenemos otro tipo de regulación de la presión arterial, que se llama regulación de la presión arterial a corto plazo, ¿sí? La regulación de la presión arterial a corto plazo está mediada por el sistema nervioso central y periférico. Bien, aquí ustedes ven en un gráfico y está constituida básicamente por dos tipos. No puedo ponerme. Esperen, perdón. Perdí mi puntero. Hoy cuando la tecnología no quiere hacerte caso es grave. Ahora sí. Nada. Vamos a mover aquí. Acá sí. ¿Ven el puntero, verdad? ¿O no lo ven? No lo ven. ¿No lo ve? Ya. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Ahorita no, pero cuando lo mueve, sí se Ahí. ve. Sí, no sé qué está pasando. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí lo ven. Sí, doctor. Buenísimo. Entonces, la presión arterial tiene un regulador a corto plazo, tiene un regulador a mediano plazo y tiene un regulador a largo plazo, ¿sí? En la regulación a corto plazo, como les decía, está basada en receptores, que son baro y quimiorreceptores, ya vamos a ver dónde está, y en efectores, que son efectores de tanto del simpático como del parasimpático, ¿sí? El control a mediano plazo está generado por las hormonas que ya hemos hablado, por la angiotensina, por la aldosterona, por la antidiurética, por el péptido natriurético y por todo el sistema renina-angiotensina. Entonces, hoy nos toca, básicamente, vámonos para acá, hablar de la regulación nerviosa, ¿ya? La regulación a corto plazo, regulación nerviosa, está mediada por el sistema nervioso autónomo, por el sistema simpático. Esto es muy importante, es de acción inmediata, es rapidísima. Ya está coordinada más que todo por arcos reflejos. Tienen que ser arcos reflejos, porque nosotros cuando cambiamos de posición, cuando nos movemos, cuando levantamos, cuando nos paramos, no le decimos, che, corazón, mándame más sangre al cerebro porque me voy a mover. Directamente nos movemos y el cerebro tiene que ajustar rápidamente ese movimiento para mejorar nuestro flujo circulatorio a nivel de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Entonces está coordinado por dos tipos de arcos reflejos, unos que se llaman intrínsecos, que son centrales, y unos que son periféricos y los extrínsecos. Fundamentalmente, ¿para qué sirve? Para el mantenimiento de la presión arterial en rangos estrechos, ni que suba ni que baje mucho, y para corregir subidas o bajadas bruscas de la presión arterial, ¿sí?
Este es un recuerdo del sistema nervioso simpático, no es tema de hoy, en neuro ya lo han tenido que llevar. Vemos que la primera neurona del sistema parasimpático es la acetilcolina y la segunda también la acetilcolina. Y del sistema simpático, la primera neurona es la acetilcolina y la segunda es la noradrenalina, ¿no? Todo es lo que es el sistema adrenérgico y el parasimpático el sistema colinérgico. Bien, los receptores del sistema parasimpático, ustedes los conocen. Tenemos dos grupos, los nicotínicos y los muscarínicos, ¿sí? Los receptores nicotínicos son los que están fundamentalmente en la placa neuromuscular, ¿no es cierto?, del músculo estriado y nos permiten generar la contracción del músculo estriado. Y los muscarínicos fundamentalmente son los que están en el músculo liso, ¿no es cierto?, de vasos y en el músculo liso fundamentalmente de todo el tracto gastrointestinal. Y hay algunos receptores muscarínicos M2 que están en el miocardio. Esto es un recuerdo y en el sistema nervioso simpático tenemos los receptores beta adrenérgicos, beta 1 y beta 2 y los alfa adrenérgicos, alfa 1, alfa 2. Esto es importante porque los alfa 1 están en el músculo liso cardíaco, o sea, cualquier estimulación simpática que afecte a los receptores alfa 1 va a producir vasoconstricción. Y los beta 2, ¿no?, están a nivel del sistema respiratorio, pero el estímulo adrenérgico en los estímulos beta 2 no produce constricción del músculo liso, al contrario, produce dilatación de las estructuras respiratorias. Ojo, los alfa 1 son vasoconstrictores periféricos vasculares y los beta 2 son broncodilatadores. Los agonistas adrenérgicos beta 2 son broncodilatadores, ¿sí? Y la acción del simpático sobre los beta 1, gracias, a nivel del miocardio, hace que aumente la frecuencia cardíaca porque estimula el nodo sinusal. O sea que el estímulo simpático alfa 1 produce vasoconstricción y beta 1 aumento de la frecuencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta aquí en el corazón y en los vasos, esto va a generar aumento de la presión arterial. Sin embargo, los beta 2 son broncodilatadores, no se olviden. Usamos en los medicamentos que nos sirven para tratar el asma, ¿no? Los beta 2 adrenérgicos, el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol, todos esos son medicamentos que producen broncodilatación y son agonistas adrenérgicos beta 2. ¿Sí? Bien, esto es para que tengan un recuerdo. Ahora sí entramos en lo que es realmente la regulación. Esta regulación se da a nivel central y periférica. A nivel central tenemos un fantástico controlador, tenemos un centro buenísimo que es el centro de control regulador de la presión arterial vulvar. Perdón, ya me salí de nuevo. Ok, ya, entonces tenemos el centro de control y regulación cardiovascular vulvar. ¿Sí? Este centro se encuentra en el bulbo. Ahorita vamos a ver y la parte periférica la tenemos en quimiorreceptores y varoreceptores. ¿Sí? Estos quimiorreceptores y varoreceptores están localizados. Los varoreceptores en el callado aórtico y en el seno carotídeo. ¿Ok? Y en la misma localización prácticamente están los quimiorreceptores. Vamos a ir uno por uno. ¿Ok? Aquí tenemos dos puntitos, el área sensorial del fascículo solitario. Esto es muy importante porque el vago, el décimo par craneal, está en relación muy importante con el control circulatorio a corto plazo. Vamos a verlo después. Tenemos inicialmente un área presora, ¿sí? Esta parte central en el área, en el centro regulador cardiocirculatorio vulvar, la parte central es un área presora, o sea, es un área que cuando se estimula va a hacer que suba la presión mediante el centro cardioestimulador y el centro vasoconstrictor. O sea, estimulamos que el corazón lata más rápido y estimulamos que los vasos sanguíneos se cierren, generen vasoconstricción. ¿No es cierto? Y tenemos el área depresora, que en realidad esta área depresora, y esto les tiene que quedar muy clarito, lo que hace es inhibe al centro cardioestimulador, ¿sí? Inhibe al centro cardioestimulador. O sea, actúa inhibiendo al centro cardioestimulador y por otro lado, a través del mismo nervio vago, frena el estímulo en el nodo sinusal para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí?
Ese reflejo lo hace el décimo par craneal. Y existe un centro vasodilatador que en realidad no trabaja sobre los vasos sanguíneos. Si ustedes se dan cuenta que hay una flechita. Este centro vasodilatador lo que hace es inhibir al centro vasoconstrictor, porque han visto, me voy para atrás rapidito, no tenemos un receptor adrenérgico ni colinérgico que produzca vasodilatación periférica, ¿no? No hay ninguno. Entonces, si queremos generar vasodilatación, lo que hace el centro vasodilatador es inhibe el centro vasoconstrictor y ustedes saben que todos los vasos tienen un tono vascular, ¿no es cierto? El tono está haciendo que el vaso tenga la tendencia de contraerse, eso se llama tono vascular. Todo el tiempo el músculo liso del vaso está generando una leve contracción. Entonces, si yo anulo esa leve contracción que está mediada por el sistema adrenérgico, ¿qué voy a producir? Vasodilatación. No puedo tener un sistema que tenga vasoconstrictores y vasodilatadores en el mismo lugar usando el mismo sistema, porque ambos andarían peleando unos contra otros. Cuando hay vasoconstricción, tendría que haber vasodilatación al mismo tiempo y de repente en un área hay vasoconstricción, en otra hay vasodilatación y sería una locura. Para que vean cómo estamos de bien hechos. Cuando tenemos vasoconstricción, la manera de evitar la vasoconstricción en este sistema a corto plazo es contrarrestar quién está vasoconstriñendo. Entonces el vaso se va a dilatar, ¿sí? Y por otro lado, el centro cardioinhibidor mediante el vago va a ir hacia el nodo sinusal y va a inhibir la acción del nodo sinusal disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Vámonos más adelante. Bueno, ahí tenemos lo mismo. En la siguiente vamos a ver esto muy bien. Diapositiva está en inglés, pero es muy linda. Háganle un screenshot porque realmente aquí se resume todo el control central. Con flechitas azules vemos perdón. Con flechitas azules vemos todos los centros estimuladores, ¿sí? Todos los que llevan información, input es llegada al sistema cardiovascular. O sea, ¿quién le dice al centro vasomotor bulbar que trabaje todos estos estímulos? Primero, estímulos que llegan de centros cerebrales superiores, de la corteza cerebral, del sistema límbico y del hipotálamo, ¿no? Ustedes saben que el hipotálamo es el sensor de la osmolaridad. Entonces, cuando ve que hay una osmolaridad muy alta es porque probablemente el paciente está deshidratado y entonces necesita hidratarlo y va a retener agua. Esa retención de agua al mismo tiempo va a subir la presión. Por otro lado, ¿de dónde vienen estos estímulos? Esto es muy importante. De los receptores propioceptores, hemos visto en neuro que es la propiocepción, ¿no? Que es la capacidad sensitiva que nos da de saber en qué lugar está nuestro cuerpo cuando estamos caminando, si tenemos las manos hacia arriba o hacia abajo, eso se llama propiocepción. Entonces, cuando estos sensores propioceptivos le dicen al cerebro, che, está caminando, se está moviendo, se está parando, necesita que subas la presión un poquito para que no se maree. Entonces, estos propioceptores tienen un estímulo positivo al centro cardiovascular, ¿sí? Y los vasoreceptores y los quimiorreceptores, que vamos a hablar en un momento cómo funcionan, son los más importantes que generan reflejos, ¿no? Monitorean la presión, los vasoreceptores, que ya hemos dicho que están en el callado y en el seno carotídeo, y los quimiorreceptores monitorean la acidez de la sangre, la concentración de dióxido de carbono y la concentración de oxígeno, ¿sí? Cuando tienes una concentración de oxígeno suficiente, vas a inhibir el centro cardiocirculatorio vulvar. Y cuando tienes mucho CO2 acumulado, más bien lo vas a estimular, ¿no es cierto? Todos estos son los que estimulan al centro cardiovascular. ¿Y cómo responde el centro vulvar? Mediante tres elementos. El primero, el nervio vago, ¿sí? Si nuestra presión está alta, si el vasoreceptor ha detectado que nuestra presión está subiendo más allá de ese rango de normalidad, ¿sí? Porque de pronto hemos tenido un susto o nos han dado una llamada y nos han dado una mala noticia, inmediatamente se estimula el nervio vago. ¿Y qué hace el nervio vago a nivel del corazón? Disminuye el ritmo sanguíneo, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero si pasa lo contrario, nos hemos parado de golpe y vamos a empezar a caminar rapidito,
Ese estímulo llega desde los propioceptores y de los vasoreceptores, porque nota que te estás moviendo y entonces inmediatamente actúa sobre los nervios, permite que el centro cardiorregulador actúe o mande señales a través de los nervios simpáticos, acelerando todo el sistema cardíaco, ¿no? ¿Y qué hace a nivel del corazón? Incrementa la frecuencia cardíaca y aumenta el inotropismo, aumenta la fuerza de contracción. Todo lo que hace la noradrenalina y adrenalina a nivel del nodo sinusal, ¿sí? Pero por otro lado, también por vía simpática, ¿hacia dónde va? Pues hacia los vasos sanguíneos. ¿A dónde? A los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Y qué va a generar? Vasoconstricción. Vasoconstricción más aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad cardíaca, ¿qué va a hacer? Sube la presión, ¿sí? Y todo lo contrario, cuando la presión está alta y necesitamos bajarla a través del nervio vago por el parasimpático, va a disminuir la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco y entonces baja la presión. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Hasta aquí tengo que cambiarme de pantalla para poder verlos. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Sí, aquí sí que no ven mi cosito. Aquí sí. Ok, vamos a ver, este sistema rápido trabaja fundamentalmente en las arteriolas, en las venas y en el miocardio. En las arteriolas porque va a producir vasoconstricción, ya hemos dicho, a través de los receptores alfa-1 adrenérgicos, y va a producir algo de vasodilatación por la inhibición del centro vasoconstrictor. No se olviden, la acción a nivel arteriolar no es por una acción directa de la noradrenalina o la adrenalina. Solo la adrenalina tiene un leve efecto vasodilatador en el corazón cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Pero este efecto vasodilatador se produce por inhibición de la vasoconstricción. A nivel de las venas, lo que se hace es, cuando hay la presión muy baja, lo que se genera es una venoconstricción, se aprieta el sistema venoso para mandar sangre a la circulación, porque ese es como un tanque que cuando se aprieta manda sangre al sistema circulatorio. Y por otro lado, cuando la presión está muy alta, se produce venodilatación. ¿Ok? Para lo mismo, para el mandar sangre ahí y que baje la presión. Y en el miocardio, pues ya hemos visto que aumenta el cronotropismo y el inotropismo cuando baja la presión, cuando nos movemos, cuando cambiamos de posición y viceversa, ¿no es cierto? Se inhibe la frecuencia cardíaca cuando la presión está alta a través del vago del sistema parasimpático. Vean esto. Su tiempo de estimulación es de 5 a 10 segundos y dura aproximadamente 10 a 40 segundos. O sea, es súper rápido. Como les he dicho, este sistema lo que hace es tratar de mantener la presión en rangos de normalidad, entre 80 y 120. Cuando la presión se baja 70, 60, ¡pum!, se activa este control. Cuando la presión sube de 120 a 130, a 140, se activa este control. ¿Ok? Por eso nos sirve para regular la presión en los ejercicios, cuando hay estrés, cuando hay miedo, cuando tenemos cambios de posición repentinos, se activa este sistema de control. ¿Ok? Y esto trabaja con un mecanismo de retroalimentación negativa como el sistema hormonal. ¿Por qué? Porque cuando ya la presión se regulariza, inmediatamente los vasoreceptores y quimiorreceptores dejan de enviar la señal y la presión vuelve a su valor previo. ¿Ok? Aquí están los vasoreceptores que les decía, están fundamentalmente en el callado aórtico y en el seno carotídeo, ¿sí? Estos vasoreceptores, como ustedes ven, van a enviar toda esta información a través del gloso y van a enviar toda esta información a través del nervio de Hering, parte del gloso, ¿a dónde? Al bulbo, ¿no es cierto? Y parcialmente algo de la señal también viaja por el propio nervio vago. O sea, el nervio vago no solo es efector, sino también lleva información hacia el bulbo, ¿sí? Las localizaciones están acá. Los vasoreceptores son receptores de estiramiento, son receptores de presión, todo lo que hemos hablado ya, aumenta la presión arterial, se estiran estos receptores, mandan señal hacia el sistema nervioso central, al centro regulador del bulbo, y inmediatamente después retornan por retroalimentación hacia el sistema nervioso autónomo. Por favor, me van a dar 2 minutitos, estiren las piernas, en 2 minutitos nos conectamos, no se vayan.
Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, doctor. ya no me van a ver, pero vamos a seguir la clase. Está bien, doctor. Bien. Ahora sí, tenemos la diapositiva y vamos a hablar de cómo trabaja este reflejo barorreceptor. Ya, el reflejo barorreceptor, como les decía, lo que hace es intenta mantener la presión arterial en rangos de normalidad entre 80 y 120. Entonces, ustedes ven en este gráfico, los gráficos son la mejor ayuda que tenemos para aprender. Este gráfico vemos en el rango de la presión arterial en el eje de las abscisas tenemos 80 y tenemos hasta 120. Si ustedes se fijan, esta forma se llama forma de S itálica, es una forma en estadística que nos muestra que los rangos son muy cortitos, es decir, el estímulo es muy importante en rangos muy cortitos. Por ejemplo, a nivel de 80 milímetros de mercurio, la cantidad de impulsos de los nervios del seno carotídeo por segundo empieza a incrementarse dramáticamente, ¿sí? Hasta 40, 160 milímetros de mercurio. ¿Sí? Vean que milímetros de mercurio ya no funciona y vean que por debajo de 60 también ya no inflador nos permite regular, ¿sí? Vean aquí, es que no puedo mover, ahora sí, ¿no? Vean cómo prácticamente con presiones de 0 a 50 no se estimula y su máximo es cerca de los 160, 180. Y la mayor estimulación refleja es a nivel de los 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando esta señal indica que la presión está alta, lo que va a hacer es inhibir al centro vasoconstrictor, excitar el centro, estimulando el centro parasimpático. ¿Y qué va a hacer el nervio vago? Va a liberar acetilcolina en el nodo sinusal y el nodo va a bajar su frecuencia cardíaca como la presión y necesita es solamente a nivel del seno del nodo sinusal para bajar la frecuencia cardíaca. Todo esto hace que se genere vasodilatación de venas y arteriolas, pero ya saben, esta vasodilatación no es por acción sobre algún receptor simpático periférico o parasimpático colinérgico, sino es porque inhibe al centro cardionector que produce vasoconstricción por estimulación de los receptores alfa 1, ¿sí? Y por otro lado, baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción cardíaca y por tanto baja la presión, ¿ok? Todo esto sucede cuando la presión está alta y todo lo contrario sucede cuando la presión está bajita, ¿sí? Les he hablado de los cambios de postura, ¿no? Cuando uno se para de golpe y cambia de posición, de repente a veces puede sentir un mareo. Eso es porque este sistema de control rápido de la presión arterial puede tener algún defecto. Esto es muy común en los viejitos, las personas mayores, por eso siempre se les pide que se sienten primero, luego cuando están en la camita, que se sienten y recién se paren despacito, porque si paran de golpe pueden marearse. ¿Qué pasa? Los viejitos tienen ya un poco de arterioesclerosis, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos están duros y al ser ateroscleróticos, este sistema de vasoreceptores que están sobre los vasos sanguíneos, es decir, sobre el callado aórtico, sobre el seno carotídeo, pues ya no van a tener la capacidad de dilatarse, de distenderse para censar ese aumento o bajada de presión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que empieza a fallar
este sistema de control rápido de la presión arterial en personas mayores. Evita que los cambios de postura bruscos puedan generar hipotensión o síncope. Síncope es que no llegue sangre al cerebro y el paciente se desmaye, ¿ok? Vamos a la siguiente. Bien, tiene una función amortiguadora, no solo a la subida de la presión, sino también a la bajada de la presión. Uno de los principales objetivos de este sistema de vasoreceptores consiste en reducir minuto a minuto, segundo a segundo, la variación de la presión arterial. Ya les había dicho que su tiempo de acción es 5 a 10 segundos y dura entre 10 y 40 segundos. O sea que es súper cortito, ¿sí? Este gráfico es el mismo que les he mostrado al comienzo. El otro es más bonito porque está más clarito, así que si quieren le hacen un screen de este, pero es prácticamente todo lo que hemos hablado al comienzo. Esto es lo que sucede, es un ejemplo, cuando sube la presión arterial, pues se activa este reflejo, se disminuyen las resistencias periféricas por la inhibición del centro cardionector vasoconstrictor, aumenta la capacitancia vascular venosa, baja la frecuencia cardíaca, baja la contractilidad, ¿y qué pasa? Baja la presión arterial. Y todo lo contrario, cuando baja la presión, los vasoreceptores lo detectan, hay una activación refleja, aumenta la resistencia periférica por efecto alfa-1 adrenérgico, disminuye la capacitancia vascular venosa, es decir, mandan sangre al sistema circulatorio, aumenta la frecuencia cardíaca por acción en el nodo sinusal del sistema adrenérgico simpático, aumenta el inotropismo y la respuesta es incremento de la presión arterial, ¿sí? Vamos a la siguiente. Hay un elemento que es muy importante que lo conozcan, que se llama respuesta isquémica central. Y con esto prácticamente estamos terminando. La respuesta isquémica central es un reflejo de emergencia terrible. Cuando la presión arterial media a nivel cerebral baja a menos de 50 milímetros de mercurio. Y ustedes han visto en la gráfica que les he mostrado con la S itálica que por debajo de 50 milímetros de mercurio este sistema rápido no trabaja. No hay acción de los baro y quimiorreceptores. Entonces, ¿qué genera el cerebro? El cerebro genera una respuesta simpática, refleja en masa. De pronto, todas la noradrenalina y adrenalina que están en los receptores terminales simpáticos se liberan, porque es la última manera de que no quede bolivarista este señor, ¿no? Porque si no, después va a quedar bolivarista. Ya no les cuento después la historia, pero es así, ¿no? Porque si el cerebro queda más de 3 minutos sin llegar sangre suficiente, no queda bien. Bien, entonces se produce esta respuesta simpática, refleja en masa, y eso genera una despolarización neuronal no controlada. ¿Ok? Esto se genera producto del acúmulo de dióxido de carbono a nivel central y que genera una hiperpolarización sostenida. Es el CO2 el que regula, por eso nuestros amigos anestesiólogos regulan, inflaman y desinflaman, deshinchan y deshinchan e hinchan el cerebro, monitorizando las concentraciones de dióxido de carbono, aumentando la frecuencia respiratoria o disminuyéndola, ¿sí? Esta respuesta isquémica central, chicos, es la última trinchera de defensa que tiene el sistema nervioso central. Si esto falla, pues probablemente las secuelas neurológicas que queden en ese paciente sean muy importantes. Bien. Y en cuanto a los reflejos quimiorreceptores, pues los quimiorreceptores que van a sensar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH, ¿no? Ya saben ustedes, cuando hay incremento de hidrogeniones, pues va de la mano del aumento del dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de CO2. Esto es porque no está llegando sangre, no solo que oxigene, sino que se lleve ¿cómo se llama? Que se lleven los desechos tisulares, como son el CO2 y el hidrogenión, ¿ok? Entonces trabajan prácticamente igual que los vasoreceptores, inician a presiones bajas, más o menos una PAM de 80 milímetros de mercurio, y la estimulación es al mismo lugar, al centro de regulación cardiovascular vulvar, ¿sí? ¿Qué hacen? Cuando aumenta el CO2, aumenta la ventilación pulmonar, y ese aumento de la ventilación pulmonar produce cambios circulatorios al generar diferencias en la presión torácica. Entonces trabajan de la mano los vasoreceptores y los quimiorreceptores. ¿Dónde están estos quimiorreceptores?
pues a nivel del bulbo raquídeo centrales, son súper importantes, y periféricos a nivel de los cuerpos carotídeos y de los cuerpos aórticos, o sea, al ladito de los vasoreceptores, ¿sí? ¿Por qué tienen que estar ahí? Porque ahí tienen un flujo sanguíneo abundante, importante, que va a permitir poder sensar estos tres elementos. No se olviden, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y concentración de hidrogeniones, es decir, pH. Bien, estos dos sistemas son los sistemas modulados por el sistema nervioso autónomo. Solamente para que lo tengan anotados, tenemos otros reflejos no modulados por el sistema nervioso autónomo, que es el reflejo de compresión abdominal y cambios circulatorios durante el ejercicio. Esto vamos a tocar mañana. Yo con detalle vamos a hablar un poquito de estos reflejos. Y con eso, ay, ves, ya me he salido de nuevo. Con eso hemos terminado. Muchachitos, muchas gracias por su tiempo. Mañana estamos 8 menos 5 conectándonos, por favor. Ya, cuídense mucho, no salgan, bueno, ya no hay bloqueos, pero igual cuídense mucho. Nos vemos mañana 8 menos 5. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Chau, chau.